agradecido por invitarnos a contar algo de lo que estamos haciendo acá en el instituto. Y bueno, un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando. Bueno, algo de lo que están haciendo, con tanta humildad lo plantea el director, es bien potente lo que están haciendo, ¿no? Potenciar la industria del queso en nuestra región. ¿Cómo surge esta intención, esta acción, director, de potenciar esta industria? Bueno, esto surge básicamente por un deber ser de un instituto de agroindustria. O sea, todo aquello que revista algún tipo de procesamiento debiera ser una motivación para una universidad como la Universidad de la Frontera, para ir por más, como decimos acá en el instituto, en el sentido de generar más valor de esta industria. Y por eso mismo, desde hace ya unos 10 años, estamos intentando hacer esfuerzos por tratar de trabajar con los queseros. Y el 2017 esto se ve coronado con la creación de la Mesa del Queso de la Araucanía, en donde participan productores queseros de la región, más diferentes instituciones, y a partir de ello empiezan a generarse una serie de iniciativas. La Expo Queso, que se ha hecho en Villarrica, ya va a su cuarta versión, en el caso de la Cata Quesera regional, que igual va más o menos en el mismo número, ¿cierto?, en donde diferentes queseros vienen, comillas, a competir por cuál es el queso desde el punto de vista organoléctrico y de calidad que cumple con los mejores estándares, ¿ya? Y a partir de eso se crea la Asociación de Queseros Artesanales de la Araucanía, y con ellos, junto con la Red Mesa del Queso, conversamos con el gobierno regional y nos aprueban un primer programa de apoyo, ya un poquito más masivo, para trabajar con 75 productores queseros de manera directa. Y de ahí hemos ido construyendo, digamos, un segundo programa con el cual estamos ejecutando y estamos desarrollando muchas cosas, digamos, que tienen que ver con esta interesante industria donde, por un lado, hay una cantidad de saberes increíbles de la gente que trabaja en el campo, en este rubro tan noble, ¿cierto?, donde se une la leche, el productor de leche, o el quesero lechero, que a veces hace las dos cosas, para sacar un producto tan noble como es el queso. Luis, estudiaba algunos datos para poder conversar contigo sobre este interesante tema. Bueno, antes de la pandemia, Francia lideraba el consumo mundial de queso con poco más de 21 kilos por persona anual. Algunos países europeos, poquito más del 20%, perdón, de 20 kilos por persona. Chile está muy por debajo de eso, ¿no? Estamos poquito más de 11 kilos por persona anual. ¿A cuánto estamos, o es una pretensión muy alta pensar que pudiéramos llegar cerca del consumo por persona anual de queso de Francia, por ejemplo? Es que yo creo que la verdad de las cosas es que hay harto consumo que no está en las estadísticas, ¿eh? Hay harto procesamiento que, dicho en vulgar, está en negro, que no está boleteado, que no tiene ningún registro, ¿cierto? La verdad las cosas es que nuestras estimaciones son un poco más elevadas. Yo creo que estamos llegando cerca del orden del 20%, asumiendo lo que vemos todos los días, digamos, ¿ya? Creemos que al menos un 25%, si no es más, de consumo de queso no está reflejado en las estadísticas oficiales, ¿ya? El consumo aparente de queso. Por lo tanto, primero eso. Segundo, creemos que hay mucho camino por recorrer en este sentido, porque efectivamente el queso es un alimento sumamente interesante desde todo punto de vista. Bueno, desde el punto de vista más gourmet o desde el punto de vista más, cierto, culinario o gastronómico, pero también desde el punto de vista nutricional, que es un enfoque que le hemos estado dando en el último tiempo, en el sentido de que la gente come queso porque es rico. Básicamente esa es la razón, ¿no? No hay nada escondido ahí, sino que además de esa razón, que es la razón por la cual normalmente se itera sobre el consumo de un alimento determinado y se vuelve a consumir porque es rico, definitivamente el tema organoléptico manda la reiteración en el consumo, pero hay otras razones que además avalan ese consumo, ¿ya? Al menos, digamos, el queso en sí mismo tiene las mismas características porque nace de la leche, de la leche, y por lo tanto ahí hay una serie de elementos: el calcio, la vitamina, todo el conjunto de vitaminas B, ¿cierto?, ácido fólico. Además, ¿cierto?, el queso no hay que olvidarse de que es un fermentado, con todo lo que eso conlleva, y tan de moda que están los fermentados, ¿cierto?, por el tema básicamente inmunológico, ¿no?, que fortalece el sistema inmune de los seres humanos. Entonces, hay una serie de elementos nutricionales, por lo mismo dentro del equipo hemos incorporado una nutricionista que de alguna manera vaya educándonos en el tema del consumo de queso, porque
al parecer, igual hay mucho también detractor del consumo de queso, pero la verdad las cosas, por ejemplo, no tiene carbohidratos prácticamente, y eso hace que esa área, ¿cierto? Que normalmente los nutricionistas de alguna manera tocan de manera negativa, básicamente pasa porque hay un desconocimiento. No tiene grasas trans, por ejemplo, tampoco. En fin, y por otro lado, no todos los quesos son iguales. O sea, Pero, desde el punto de vista de su uso, ¿ya? La diversidad quesera, no sé, los tipos queseros franceses, italianos, españoles son muchísimos. Y bueno, nosotros, y ahí entra un poquito el objetivo del trabajo del Instituto de Agroindustria y de la Universidad de la Frontera, es forzar, ¿cierto?, la diferenciación, la innovación quesera, para que hayan sí, otras porque propuestas más allá de nuestro famoso queso mantecoso tipo chanco. Bueno, precisamente te iba a preguntar respecto de eso, porque, claro, la variedad de quesos en nuestra región no es mucha, ¿no? Ya lo mencionabas tú, hay dos variedades que son las reinas de los quesos, al menos en esta región. Pero en contraposición tenemos a un consumidor que se ha gourmetizado bastante más, ¿no? Es decir, es más exigente hoy día con los quesos. ¿De qué manera entonces esta industria quesera con la que ustedes trabajaron y a partir del trabajo que han realizado es capaz entonces de responder a esta gourmetización de los consumidores? Bueno, primero mostrando alternativas de procesamiento a las actuales que tienen. ¿Ya? Nosotros trajimos en el primer programa que nos apoyó el gobierno regional en un programa FIX, ¿cierto? Trajimos a maestros queseros, ¿cierto? Que tenían que ver con las culturas queseras italiana, española y francesa. Primero, decir, ¿sabe qué? Traigan, muéstrenos cómo se hacen los quesos españoles, franceses, y veamos si alguno de nuestros queseros asume el desarrollar un producto equivalente o parecido. Esa es un área. Y la segunda área tiene que ver con la investigación y desarrollo que la universidad, ¿cierto?, a través del Instituto de Desarrollo, el Instituto de Agroindustria desarrolla. Y en ese sentido, en el primer programa FI que desarrollamos con la industria quesera, nosotros levantamos 12 tipos queseros nuevos, ¿ya? Que además del queso en sí mismo, iban acompañados de su packaging, es decir, de su envase diferenciado, ¿ya? Porque tú debes ver, ¿cierto?, en el supermercado que estos quesos que son importados, que no se venden por kilo, se venden por gramo, que es un eslogan que hemos ido colocando ahí. Hay que pasar de vender por kilo a vender por gramo, Claro, y eso significa mejores precios, en así fin. es. Y ahí el envase, el contenedor juega un rol muy importante en la comunicación, en el atractivo, en el atrayente que hace hacia el consumidor. Y en ese sentido nosotros también, junto con el desarrollo de los quesos, tú debes saber que nosotros tenemos una unidad asociada al Z, el Claro. Z-UFRO, que tiene una unidad de packaging para hacer desarrollo en envase y embalaje. Entonces, es un producto totalmente completo y que hemos estado transfiriendo a los productores, ¿ya? Y obviamente no obligándolo, porque no todos quieren hacer de todo, pero ahí hay 12 tipos nuevos que son bienes públicos para los queseros regionales. Bueno, entonces asumo yo que como parte, digamos, de este trabajo con la industria quesera que ustedes vienen realizando desde hace bastante tiempo, hoy día corresponde entonces la difusión de estas variedades de queso para responder precisamente a las necesidades de este cliente más gourmetizado, ¿no? ¿En qué consiste esta suerte de campaña que ustedes están iniciando? ¿Por qué sí al consumo de queso, Luis? Básicamente por lo que te señalo. Una, que hay una cultura quesera regional, que es distinta y tiene matices con la de los lagos y de los ríos y de la más al norte del Biobío. Primero eso. Segundo, porque se han introducido una serie de mejoras en los procesos productivos de los queseros y por lo tanto hay una oferta que está mejorada. Y yo diría, en un último lugar, el hecho de que la gente no sabe cuáles son los aspectos nutricionales que tiene un queso. Más allá del tema organoléptico, más allá del tema del sabor, la textura, hay temas de fondo desde el punto de vista nutricional que hacen del queso un alimento sumamente interesante para incorporarlo permanentemente en nuestras dietas, ¿ya? Y por lo mismo se decidió apoyar a nuestros queseros regionales con una campaña de difusión que permita, digamos, dar a conocer, ¿cierto?, estos saberes, sabores, estas evoluciones que hemos tenido con el mundo quesero artesanal de la Araucanía, pero también, ¿cierto?, mostrar las ventajas y las bondades desde el punto de vista nutricional, como te mencionaba hace un ratito ¿Y atrás. en qué consiste esta campaña, director? No te escuché, Patricio, disculpa. ¿En qué consiste esta campaña de difusión? Básicamente en dar a conocer en diferentes medios,
¿cierto? Estas bondades del queso en general y las bondades de los quesos regionales para ser utilizados. Por otro lado, tenemos un catálogo, ¿cierto?, quesero que cuenta con 15 queserías que cumplen prácticamente con todos los requisitos que cualquier comprador requiere, ¿cierto? Entre ellos, por ejemplo, resolución sanitaria, y que tiene claridad, ¿cierto?, de quiénes son los que producen, dónde los puedes ubicar, con quiénes tienes que hablar. Es un catálogo muy bonito, además, y vamos a ir mejorando ese catálogo. La idea es hacer 2 catálogos, al menos 2 más hacia adelante, que son en su forma digital, de manera tal de que si hay una empresa que quisiera comprarle los quesos a nuestros queseros artesanales, se puede comunicar de manera directa y va a saber de qué estamos hablando, dónde están ubicados. Cada sector quesero, y eso es importante que todo el mundo lo sepa, ¿cierto?, tiene una expresión en el queso totalmente distinta, ¿ya? Los terroirs queseros, ¿ya?, así como se habla de terroir desde el punto de vista de los vinos, en el caso de los quesos también. El ambiente, suelo, planta, en este caso pastos que consume el ganado, en este caso las vacas, ovejas o cabras, que de esos 3 tipos de leche obtenemos, digamos, para hacer queso en la región, son muy distintos dependiendo del lugar donde se esté. Y nosotros trabajamos con varias comunas queseras en nuestra región, o sea, con todas las comunas queseras de la región de la Araucanía. En este momento estamos trabajando directamente con 90 queseros y a través de la mesa del queso llegamos prácticamente a la totalidad de los queseros de la región. Ese es un buen punto, porque podríamos centrar eventualmente la mirada, Luis, solo en el queso de leche de vaca, ¿no? Pero esto va un poco más allá. Hay otros tipos de quesos que en su composición inicial son distintos. Así es, porque en el fondo el origen lácteo es distinto, es leche de oveja, que da origen a un tipo de queso, leche de cabra, y son totalmente distintos en términos de sabores, ¿cierto?, profundidad de ese sabor, ¿cierto?, que a veces son quesos un poquito más secos, otros que son de expresiones mucho más simples en boca, ¿te fijas? Y que de alguna manera también requieren un acompañamiento, y en ese sentido nuestra nutricionista va a ir apoyando esto, de cómo se puede usar un queso determinado en tal tipo de preparado alimentario, ¿cierto? Y qué cantidades son las importantes de utilizar, porque dependiendo del tipo de queso tú puedes usar más o menos queso. Por ejemplo, incluso gente que tiene problemas de sobrepeso puede comer queso sin ningún problema, si el tema no es ese. El tema es cuánto queso come. Obviamente, si yo me como medio kilo de queso, voy a tener problemas si me lo como todos los días, ¿ya? Como cualquier exceso, estimado Patricio, ¿ya? Serios problemas va a tener en algún momento. Usted y yo lo sabemos. Sí, sin duda, sin duda. Ya, vamos a estar atentos entonces al desarrollo de esta campaña, Luis. Te agradezco la gentileza de conversar con nosotros a esta hora en cuando llegue la tarde. Que tengas buena jornada. Muchas gracias, y sobre todo la oportunidad de permitirnos dar a conocer un poco más de lo que estamos haciendo con los queseros, pero sobre todo decirle a la gente que apoye a los queseros regionales, ¿cierto?, comprando nuestros quesos. Son quesos de muy buena calidad, y que de esa manera hacemos que esta industria empiece a crecer. Y en la medida que crece, se va mejorando día a día. Yo me imagino que sí, pero te lo tengo que preguntar a propósito de lo que tú comentas, ¿no? Usted es un hombre preparado, que planifica todo, no deja nada al azar. ¿Cómo identifico yo los productores de queso que son parte de este proyecto? Si yo voy a una feria, ¿o dónde los encuentro, no? Bueno, de partida que nosotros hacemos Expo Quesos todos los años. Lo hacemos en Villarrica o lo hacemos en Temuco. Esas son las 2 posibilidades. Ellos son los que participan de nosotros. Por otro lado, como te digo, va a estar disponible en digital. Se pueden meter al sitio web de nosotros o al sitio de la Mesa del Queso de la Araucanía también, y ahí va a identificar a todos los queseros que están trabajando con la Universidad de la Frontera y que en su gran mayoría, digamos, son queseros sumamente conocidos, ¿ya? Ahora, yo quiero destacar que la gran mayoría de los queseros han ido paso a paso avanzando en la calidad de sus quesos, ¿te fijas? Es un trabajo muy arduo, porque en el fondo ser quesero, producir queso no es una cosa simple, requiere mucha inversión, requiere mucho esfuerzo, requiere una lógica de trabajo muy distinta al hacer de la tierra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos trabajando con un alimento que va a ir directamente al consumidor. Y eso requiere, como cualquier alimento, cuidado muy importante.
¿ya? Y me imagino Es que tan tampoco, importante el productor quesero como el que consume los quesos. sin duda, me imagino que también no debe haber sido fácil para los productores aventurarse con estos productos, más aún cuando hay muchas recetas que son antiguas, históricas, ¿no? Entonces, aventurarse en una cosa nueva, de pronto se presenta a uno cierta reticencia por lo innovador. Absolutamente de acuerdo. Y nuestra manera de hacer ese esfuerzo de transferencia tecnológica es de a poquitito, no forzando el sistema. ¿Te fijas? Yo digo, mira, cambie, si procesa 1000 litros de leche diaria, deje 50 litros y haga unos primeros quesos y vaya al mercado y pruebe, pero venda por gramo, no venda por kilo. La ¿Por metodología. qué? Porque son quesos especiales y obviamente Sí. requiere un esfuerzo especial y eso se tiene que pagar. Se tiene que pagar. Y de esa manera hacemos que la industria quesera regional crezca y tú no debes saber que más o menos en una quesería relativamente pequeña trabajan 4 personas, ¿cierto? Ligadas de manera directa, más todo lo que significa la parte indirecta, es una industria que impacta bastante en la economía regional. A veces no se nota mucho, ¿eh? Pero son muchísimos. Son muchas familias las que dependen de la industria quesera regional. Me tengo que ir, no sin antes agradecer al director del Instituto de Agroindustria, Luis Torralbo Barría, por esta conversación en torno a potenciar la industria del queso, pero fundamentalmente el consumo del queso. Esta es una campaña, Luis, cerrando ya, ¿no? Esta es una campaña que se está haciendo a nivel regional, nacional, internacional. Lo primero es valorizar lo propio, que quieran que querer lo de uno, ¿ya? Tú sabes que yo soy... mis raíces son chilotas, Sí, claro. y ningún chilote le va a hacer asco un milcao, chilote, por supuesto. ¿Te fijas? Entonces, aquí es lo mismo. Así, tenemos que valorizar lo propio, creer en nuestra cultura culinaria, creer en nuestros productos, comprarlos por sobre otros, ¿ya? Yo no digo que el resto sea mejor o peor, pero tenemos que creer en lo nuestro. De esa manera hacemos que nuestros productores mejoren también su proceso productivo, tengan una diferenciación que sea mayor, porque tienen la capacidad de apostar por cosas nuevas. Por Muchas eso gracias. yo apelo a eso y la campaña va para ese lado. Vale. Gracias, Muchísimas Patricio, por gracias, todo. muchísimas gracias, Luis. Te mando un abrazo a ti y al equipo del Instituto de Agroindustria. Que estés muy bien. Gracias, te lo transmito en tu nombre. Que estés muy bien.